series policíacas hay en la televisión y en las diferentes plataformas de streaming? ¿En cuántas de estas series vemos a policías como la gran salvación de la humanidad, aunque de vez en cuando cometan excesos en nombre de la ley? ¿Conoces a alguien que justifique el uso excesivo de la fuerza, de asesinatos, de tortura en nombre de la ley? Inconscientemente lo hacemos si se trata de una serie extranjera, pero ¿qué pasa cuando trasladamos esas policías idílicas a la realidad mexicana? ¿Cuál es tu reacción cuando ves una patrulla, cuando escuchas una sirena o ves una torreta? Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes MN, donde observamos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla. Hoy hablaremos de las policías y de cómo se encuentran en nuestro país. Hablaremos de sus carencias, debilidades, vulnerabilidades y el impacto que esto significa a nuestra seguridad. Así que no te vayas, comenzamos con el reportaje de la semana. México sufre su peor periodo de inseguridad. En 2024 hubo más de 30,000 homicidios dolosos y más de 2.1 millones de delitos entre federales y del fuero común. ¿Dónde están los policías? La seguridad es una función de los 3 niveles de gobierno. Comprende prevención, investigación y persecución del delito. Las policías deben ser profesionales, pero la mayoría de los más de 423,000 elementos no tiene preparación, equipo ni condiciones laborales adecuadas. Se abandonó todo el complejo de seguridad y justicia, se puso Guardia Nacional, se abandonó a las policías municipales, se le abandonó a las policías estatales. 89% de policías municipales no tienen licenciatura. Más de la mitad no tiene radios, chalecos antibalas ni armas. Más de 72% gana entre 1,000 y 15,000 pesos, sin prestaciones de salud y vivienda. En el sexenio pasado hubo 413 protestas policiales, de las cuales 183 fueron paros. Ponemos nuestra vida cuando realmente a lo mejor no recibimos ese gran apoyo de ustedes. Contando a municipales, estatales y Guardia Nacional, México tiene 3.2 policías por cada 1,000 habitantes, por debajo de España, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Por estado, solo la Ciudad de México supera el número mínimo recomendado. De hecho, la capital mexicana, junto con París y Buenos Aires, tienen el mayor número de policías por cada 1,000 habitantes. Sobre las ciudades mexicanas, después de la Ciudad de México, solo Guadalajara se acerca a la cifra recomendada. La Guardia Nacional, respecto a la Policía Federal, tienen sus elementos en promedio entre 2 y 3 veces menos educación que lo que tenía la Policía Federal. Expertos afirman que la crisis policial es una herencia de otros gobiernos, pero se agudiza por la falta de estrategia. Y si en diciembre de 2006 hubiéramos emprendido un programa serio de fortalecimiento de las policías locales, hoy el escenario político sería muy diferente. Mega Noticias, Abel Martínez. En un país con 5 millones de delitos al año, 5 millones de delitos al año, los cárteles han sido calificados entre las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, mientras hemos tenido 3 policías nacionales distintas en poco más de 2 décadas. Una policía federal fuerte, que es justamente la Gendarmería. De esta nueva institución denominada Guardia Nacional. En lo que va del siglo XXI, justo cuando los cárteles del narcotráfico se han proliferado y encumbrado como los más poderosos del mundo, el Estado mexicano instituyó para perseguirlos 3 policías diferentes. En 2006 se mandó al ejército a las calles. Sería temporal mientras se fortalecían las policías civiles. Y a pesar de esto, seguimos con los niveles de violencia, y atacar la violencia no es únicamente con solo la parte de la aplicación de la ley. Necesitamos combatir la impunidad. Felipe Calderón facultó a la Policía Federal para investigar. Aseguró que con más de 36,000 elementos se combatiría al narco. El resultado, un incremento en los homicidios dolosos, superando los 27,000 en 2011. Con Enrique Peña Nieto, la Policía Federal no creció. Creó la Gendarmería con la promesa de 40,000 elementos, pero solo sumó 5,000. La violencia siguió aumentando. En 2018 se superaron los 36,000 homicidios. López Obrador desapareció
desapareció a la Policía Federal y la Gendarmería, mantuvo al Ejército en las calles para establecer la Guardia Nacional. Pero los homicidios no descendieron. En 2020 se alcanzó la cifra más alta. Expertos afirman que la politización de la seguridad no ha permitido una estrategia real. La policía en caminos fue una verdadera desgracia cómo la desmantelaron. La inseguridad creció de tal manera en las carreteras. Hoy el estado de fuerza del país es de más de 592,000 elementos, más de 148,000 militares, más de 20,000 ministeriales y más de 423,000 policías. Pero casi la mitad de la población no confía en las policías locales. El crimen se fortaleció y suma más de 480,000 homicidios desde 2006. Hay un estrepitoso fracaso en prevención. Tal parece que a las autoridades todos los días en materia preventiva el crimen le gana por goliza. Hoy la policía del país es la Guardia Nacional, con más de 131,000 elementos, pero la mayoría son soldados y casi una tercera parte no está certificado como policía. Mega Noticias, Abel Martínez. Y hace ya 5 años que se creó este cuerpo de la Guardia Nacional que no ha logrado garantizar este objetivo de brindar seguridad en México. Nació como un cuerpo civil, pero nunca lo fue. Sigue siendo un cuerpo militar permanente. Se inicia formalmente el despliegue de la Guardia Nacional. Ante la violencia y el rezago policial, en 2019 el gobierno anunció que mantendría al ejército en las calles hasta 2024, mientras establecía la Guardia Nacional. 3 años después, el gobierno, con la aprobación del Congreso, modificó la Constitución para que el ejército siguiera en las calles hasta 2028. A casi 6 años de su creación, expertos aseguran que la Guardia Nacional no ha cumplido sus objetivos. Tenías una policía con deficiencias, con problemas, con corrupción, lo que quieras, perfectible. Pero lo que pusieron en su lugar es mucho. Aunque nació como policía civil, 88% de sus elementos son soldados y marinos. En 2024 se modificó la Constitución para que tuviera mando militar y perteneciera a la Secretaría de la Defensa. Sería una policía profesional, pero el 86% de los integrantes solo cursó preescolar, primaria o secundaria y 26% no cuenta con certificado policial. A nivel nacional, la Guardia tiene una aprobación superior al 70%. Pero en las ciudades con más inseguridad el porcentaje es menor al 50%. Suma más de 4,000 quejas por violaciones a derechos humanos y más de 248 carpetas de investigación por homicidios y abuso de autoridad. No están preparados para ejercer las funciones policiales. Expertos aseguran que se puede fortalecer a la Guardia Nacional, pero señalan que también se debe apoyar a las policías locales. Es tal el deterioro de la seguridad en México que la única opción que tenemos hoy en día es seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Seguridad Federal, con la llegada de Omar García y los cambios constitucionales, realizará labores de inteligencia y coordinará el Sistema Nacional de Seguridad, una nueva estrategia que la autoridad afirma está dando resultados, con una disminución de 24% en los homicidios dolosos desde que comenzó esta administración. Mega Noticias, Abel Martínez. Esta es la radiografía de las policías, pero ¿qué está pasando al otro lado? Pues resulta que en México cientos de comunidades, de municipios viven el asedio permanente de las bandas criminales que no actúan solamente con violencia, también extorsionan, también controlan la vida pública, la vida cotidiana de miles de familias. Está muy pesado en cuestión de delincuencia, ¿sí? El famoso cobro de piso. Entonces prácticamente yo estoy huyendo de eso porque estamos siendo perseguidos. Salí porque pues, tenía uno miedo, ya la verdad, porque andaban muchos hombres armados y se llevaron gente de Palmas Altas, de todos los ranchos se llevaron y unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses, otros
están desaparecidos todavía. Estos testimonios podrían repetirse en muchas localidades de México, comunidades enteras que deben huir de la violencia, de la extorsión y el acoso permanente de grupos criminales que se disputan el territorio. Documentos de inteligencia militar de México coinciden en reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que en 3 de cada 4 municipios del país hay presencia de al menos un grupo criminal. Esta presencia va más allá de generar miedo entre la población. Un informe realizado por el colectivo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género Guatemala-México y la red Todos los Derechos para Todos y Todas, documentó que además de la disputa territorial, las organizaciones criminales se apoderan de las actividades económicas, controlan las instituciones sociales, imponen personas funcionarias públicas y en general toman el control de la vida cotidiana de miles de personas. Esto ha derivado en una crisis de violaciones permanentes a los derechos humanos, obligando a las familias a abandonar sus lugares de origen. El caso más dramático ha sido el desplazamiento forzado de 8,000 personas en municipios fronterizos de Chiapas. Al menos 800 se refugiaron en Guatemala. Si bien hace 20 años, hace 10 años se hablaba de una crisis en materia de derechos humanos, pues por las múltiples violaciones que encontramos, ahora hablamos de otras magnitudes que nos han llevado pues a hablar de una crisis humanitaria en todo el país. No sé, ante esa situación sentimos pena y como siguieron insistiendo y llegando en la comunidad, pues, y luego el ejército que también llegó, entonces optamos por salirnos. Y hasta ahora no hay un registro de cuántas personas han sufrido desplazamiento forzado por la irrupción de criminales. Mega Noticias, Andrés Solís. El asedio criminal, enfrentamientos entre los grupos criminales, obliga a miles de personas a abandonar sus lugares de origen, dejando cada vez más pueblos abandonados, pueblos fantasma. Miren, no hay nadie. Se convirtió en un pueblo fantasma. Somos los únicos que estamos aquí. No nos podemos ir sin él. Como sea que esté, solo regresen las autoridades. Reportes de inteligencia de los gobiernos de México y Estados Unidos muestran que en 1,820 municipios del país hay presencia criminal. En los últimos años, miles de familias han optado por salir de sus lugares de origen por miedo a ser víctimas del crimen organizado. Pues es un desastre, es un desierto, es un basurero lo que nos dejaron estos hombres ahí en Palmas. Nos corrieron totalmente, se llevaron muchas personas, otros no regresaron, otros los mataron. A nosotros nos dijeron, se van o los matamos. Entre 2010 y 2020, 662 municipios de México vieron disminuir su población y se ubican en regiones donde la violencia ha sido constante. Aunque la movilidad de personas puede deberse a múltiples factores, como la creación de nuevos municipios, la migración tradicional a campos de cultivo o a Estados Unidos, llama la atención que entidades con altos índices de violencia del crimen organizado experimenten la salida de sus habitantes, familias enteras que escapan del asedio criminal o de los enfrentamientos con las fuerzas federales y estatales. Pues los enfrentamientos siguen. El jueves hubo uno acá por el camino yendo de San Andrés rumbo a Guajicori. Sí vemos pues una desatención ante esta promesa primero y posteriormente pues sí vemos un incremento en la militarización, en pues un ejército, una Guardia Nacional que históricamente han sido muy señalados por graves violaciones a derechos humanos. Municipios como Guadalupe y Maguariche en Chihuahua perdieron 30% de su población en una década, mientras Miacatlán y Puente de Ixtla en Morelos perdieron al 35% de sus habitantes en ese mismo periodo. Otros municipios de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas han perdido del 10 a 20% de sus habitantes, mientras los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento de los delitos violentos en ese mismo periodo. Mega Noticias, Andrés Solís. Y ante este acoso, ¿a qué le apuesta el gobierno? Pues dizque a reforzar las tareas de seguridad a través de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y la coordinación con los gobiernos locales. Eso dice el gobierno. En
2020 desapareció el programa de fortalecimiento a la seguridad municipal, el Fortaseg, que aportaba dinero, armas y entrenamiento a las policías locales. Los municipios dejaron de recibir 3.982 millones de pesos anuales para sus labores de seguridad. El gobierno federal reconoció que algunas corporaciones municipales y estatales estaban infiltradas por la delincuencia organizada y por ello ha optado por enviar a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para tomar el control de la seguridad. Elementos federales quitan las armas a policías locales y asumen el control de la seguridad, aunque no siempre son los resultados esperados. Ahorita pues aquí en San Andrés pues prácticamente está pues un poco más tranquilo porque pues aquí están los de la Guardia Nacional. Y ya miramos que andan los militares, anda la Guardia Nacional, la Policía Estatal, y nos aconsejaron, nos dijeron que ya mañana nos vayamos todos a las comunidades, que nos vayamos a trabajar, que porque ellos nos van a cuidar las 24 horas del día, 365 días. La estrategia de seguridad del gobierno busca mantener la presencia de la Guardia Nacional, pero mejorar la coordinación con los estados, fortalecer las acciones de inteligencia y atender las causas de la criminalidad, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos reconocen que será una labor de largo plazo porque los criminales controlan la vida cotidiana mientras miles de familias siguen abandonando sus hogares, convirtiendo a estas comunidades en pueblos fantasma. Haciéndole frente a la situación, he dado 2 vueltas en esta hora a Chejel y todas las casas están vacías, están bien sus cosas. En el caso de Chihuahua sabemos por lo menos de 110 personas indígenas que ahorita están desplazadas. En el caso de Michoacán, 251 personas, sabemos que hay más, pero este es el grupo de personas que sabemos que en este momento están siendo atendidas. Y el caso de Chiapas pues es muy grave. Las organizaciones locales están reportando tan solo en la región de la frontera 8.190 personas desplazadas. Mega Noticias, Andrés Solís. Me da muchísimo gusto recibir aquí en este foro de Expediente MN Mega Noticias a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política, en seguridad, en justicia, movimientos sociales. Mi querido Alberto, qué gusto saludarte. Bienvenido a Expediente MN. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Bueno, algo que no comentamos ahorita en esta introducción contigo es, también tienes mucha experiencia en formación policial, ¿no? Sí, entrenando policías, pero yo quiero preguntarte primero, ya vimos estas dos partes, ¿no? Las deficiencias y altas vulnerabilidades que enfrentan las policías y la manera en cómo los grupos del crimen organizado fundamentalmente empiezan a tomar el control territorial del país. ¿Qué pasa con las policías, sobre todo en las municipales? ¿Cuáles son sus mayores deficiencias, sus vulnerabilidades? ¿Qué es lo que tú estás viendo, Alberto? Pues de entrada yo creo que hay un severo problema. Número uno, la falta de capacitación, que ese es un tema muy relevante. Por el otro lado, el reclutamiento de policías. Es un tema bien importante porque al final tú cuando vas a reclutar a, vamos a decirlo, a 10 policías, por lo menos 3 personas te van a pasar el examen de control de confianza y desafortunadamente ese es un tema que te detiene mucho el proceso. Después viene la formación en academia y de ahí viene llevarlos a la realidad. Muchas veces ni siquiera los propios aspirantes o cadetes conocen la realidad de sus municipios y creo que desde ahí partimos. Por el otro lado, pues las debilidades, los municipios. Realmente hay muchos municipios que no tienen capacidad financiera para poder en todo caso financiar o en todo caso pues reclutar a sus propios elementos y mucho menos de darles la capacitación adecuada o por otro lado pues en todo caso también el tema de la formación continua, que es algo que sin duda es algo muy relevante porque de ahí tienes que formar mandos, tienes que formar gente que va a seguir la carrera policial, amén también de otras situaciones que son más de carácter administrativo como los reglamentos, como el tema de la formación en materia de política de seguridad, debes de tener gente con gerencia policial, cosa que, por ejemplo, en municipios que no tienen ni 10 elementos de policía municipal, pues se puede lograr. Por el otro lado, también un tema que es de suma atención, las aportaciones que ya no llegan por parte de la Federación. El Fortaseg, que era el programa de fortalecimiento de la seguridad, realmente no está llegando, ya no llegó. Ya desapareció, de hecho, en 2022, en 2020 lo desapareció el gobierno de López Obrador. El programa sigue, nada más que está catalogado como presupuesto cero. Entonces,
De ahí partimos a la idea de que el secretariado pues también tiene mucha responsabilidad de esta parte por no presionar a la Federación, o en todo caso por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que llegue este financiamiento a las policías municipales. Pero también otro tema que sin duda es parte de estas debilidades es los municipios, porque el municipio convierte a la Dirección de Seguridad Pública o a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en una caja chica, una caja negra donde llegan los recursos, donde de ninguna manera son auditables, y por el otro lado, al contrario, entre lo que llega de multas, infracciones, barandillas, que son recursos que no se sabe para dónde van, pues de ahí no sabemos para dónde va la hacienda y la policía queda en esa misma situación de indefensión y de falta de derechos laborales. Claro, aquí hay muchas cosas que entender, porque normalmente partimos de que la mitad de la población no confía en sus policías, sobre todo en las policías municipales y malas de tránsito. Pero déjame recordarte una anécdota, Alberto. Hace casi 30 años, siendo yo reportero en Aguascalientes y corresponsal de Notisistema Jalisco, hice un reportaje sobre la policía municipal en Aguascalientes. ¿Por qué era relevante? Porque era el primer gobierno panista en el ayuntamiento de Aguascalientes. Y entre las muchas cosas que publicamos, una de las cosas divertidas, y ya lo podemos decir así, Alberto, es la Academia de Policía del Ayuntamiento de Aguascalientes tenía que pedirle prestado el armamento a la zona militar para poder hacer las prácticas de tiro, porque no tenían, ¿no? Aquí en Ciudad de México, aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón, muy pomposamente está un edificio que dice Universidad de la Policía, ¿no? Es una toma de pelo, eso no es una universidad, porque en realidad el curso básico de policía dura 6 meses, Alberto. Y de hecho, podemos contarlo en horas, son 972 horas del curso básico de la malla curricular de policía de formación inicial para policía municipal. Pero si nos vamos a otras instancias, por ejemplo, a otros cursos de capacitación o a otros cursos de evaluación, por ejemplo, las 7 habilidades y destrezas a evaluar en el personal policial, pues de entrada en muchas ocasiones mucho de este personal o no lo encuentras en activo o son personal dado de alta en otras instituciones que no tienen que ver con nada en seguridad, obviamente reprueban la evaluación, o personal de protección civil que está dado de alta como policía. Entonces, ahí hay un juego de plazas que sin duda te demuestra que ni la propia organización municipal en materia de seguridad tiene conformado un esquema de organigrama y de escalafón de personal de policía municipal. Y de ahí tenemos ese grave problema. Por ejemplo, no solamente es esa parte, sino, por ejemplo, en muchos municipios se tienen que estar, por ejemplo, rolando las armas porque no hay la capacidad de armamento, no hay el arsenal para darles a los propios elementos. En muchas ocasiones, si hay un hecho de armas, ellos mismos tienen que comprar su propio arsenal, sus propias balas, para poder entrar en acción, o su propio equipo. Caso muy concreto, te puedo poner, por ejemplo, una situación que me tocó evaluar en Tacámbaro, Michoacán, donde de entrada, al ver el esquema que tenían de policía municipal, pues desgraciadamente te encuentras con alrededor de unos, ¿qué será?, 80 elementos desperdigados por todo el municipio, para un municipio, una entidad que tiene un alto índice de delincuencia, sobre todo delincuencia organizada, y por el otro lado robos a casa habitación y situaciones de prevención que, como ustedes lo señalaron en los reportajes, no hay de ninguna manera un esquema de prevención diseñado desde las alturas, en este caso desde el secretariado, y ahora mucho menos para bajarlo a los municipios. Hay un tema ahí que tiene que ver con esto que bien dices, ¿no? La estructura de la institución de la policía municipal, ¿no? O sea, porque también de ahí dependen los cuerpos de bomberos, ¿no? O sea, formalmente son policías. En algunas entidades. En algunas entidades, ¿no? Pero entonces tampoco tenemos que tú señalas, este criterio escalafonario y jerárquico. ¿Quién es el jefe de la policía? ¿Cuáles son los mandos? Si es policía primero, segundo, tercero. La sociedad no lo sabe, no lo entiende. No hay una y tampoco sabe. Cuando llega a requerir la atención de un policía, la sociedad no sabe con quién está platicando, solamente ve a un ente uniformado. Y se habla, por otro lado, Alberto, de quién debe dirigir a la policía, ¿no? Un mando civil, un secretario de Seguridad Pública Municipal, pero que sea civil, ¿no? Preferentemente abogado, ¿no? O que sea policía de carrera, pero entonces no hay que confiar mucho en él porque pues, viene ya trae la maña. Mismo, ya trae la maña, hablamos de la nomenclatura que todavía existe en la Ciudad de México, con todo lo que digan, o que tenga que ser militar. ¿Quién tiene que ser el mando y cuál tiene que ser esta relación con la sociedad? Mira, yo creo que de entrada la sociedad, pues número uno, mantiene una lejanía muy severa
con el tema de seguridad y con el tema de los policías. Ya las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana pues nos delata quiénes tienen los mayores índices de confianza en las instituciones, y las policías municipales pues están catalogadas en lo más bajo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que a la sociedad no le importa si es policía municipal, policía estatal o en todo caso Guardia Nacional, sino quien le preste ayuda inmediata para la atención de un delito o una emergencia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, por ejemplo, si tú te refieres a un mando o a una carrera policial, pues estamos hablando de que muy pocos municipios tienen desarrollado un reglamento de servicio profesional de carrera policial. Por el otro lado, muy pocos tienen desarrollado un esquema de prestaciones. El régimen de contratación pues es muy difuso porque al final está sometido a un examen de control de confianza. Si tú no lo apruebas, ya no tienes derecho a reinstalación en la plaza que tú tenías y por lo tanto tienes que ser dado de baja. Y si es posible reintegrarte, quizás será en 3 años cuando tú vuelvas a acreditar un examen de control de confianza y si es que lo vuelves a acreditar. Y aparte de todo, pues también tenemos el grave problema de quién puede mandar. En muchos municipios pues hay gente hasta con doctorado en Derecho, pero no tiene la capacidad para poder trabajar pie y tierra, que es lo que realmente requiere una policía municipal. Yo siempre lo he dicho, el policía municipal es el primer representante del Estado mexicano ante las instituciones y creo que en este sentido no hemos comprendido la importancia de la proximidad, del lenguaje cotidiano que debe de tener y sobre todo del tema de la capacitación para un lenguaje ciudadano que no necesariamente se refiere en claves, sino al contrario. Creo que en este sentido la población debe de tener mucha empatía con sus policías. También un tema cultural importante es que el mexicano está acostumbrado a la transgresión contra la autoridad y eso es un tema que ha sido analizado por muchos sociólogos, filósofos, antropólogos y creo que de ahí partimos de la idea. Y hay otro tema importante que tiene que ver con esta generación de confianza, ¿no? Porque también la sociedad ve cómo confiar en un elemento de la policía que difícilmente terminó la secundaria, ¿no? Que no tiene formación en derechos humanos, que no me habla en mi lenguaje, que además solamente cursó 900 horas, pero son 900 horas donde tiene que aprender manejo de arma, táctica policial, técnicas de detención, control de multitudes, ¿sí? Primeros auxilios. Es decir, es un cúmulo de ideas. Son muchísimos temas que tiene que aprender. Y entonces, ¿cómo generar esa confianza? No hemos entendido que, y no hemos entendido, me refiero a la autoridad, que el servicio de policía es un servicio que requiere una carrera a fondo, una carrera, inclusive puedo decirlo, casi universitaria. ¿Por qué? Porque requieres de mucho tiempo, de mucha disciplina, de muchas estrategias, de muchos conocimientos, porque como tú lo señalaste, el tema es formación legal, formación operativa, formación en inteligencia, formación en proximidad, que esto en la academia se oye muy bonito, pero llegar a la calle ya es un sistema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el ciudadano, en su mayoría, pues intenta utilizar el lenguaje leguleyo, el lenguaje de los abogados, para poderse comer al policía. ¿Y qué crees? Que la realidad es que sí sucede. Y desgraciadamente ahí es donde no te genera confianza. Yo, por ejemplo, en mi caso como formador de policías, me ha dado mucho coraje ver, sobre todo cuando intentan hacer detenciones que son pues ilegales, hay que decirlo de esa manera, y hay que entrar al quite para pedirles de entrada, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es mucha policía auxiliar, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen el certificado único policial o la academia acreditada, pues hay que preguntarles si tienen el certificado único, si tienen, si están autorizados y capacitados para llevar a cabo la detención, y por el otro lado sucede lo mismo con la Guardia Nacional. Entonces, realmente la problemática siempre va a ser que nunca va a ser suficiente la policía, pero también un tema muy relevante es saberlo llevar con cierta estrategia, con planeación, como bien dicen muchos mandos policiales, con gerencia policial, la administración de los turnos, la administración de capacidades, la detección de liderazgos, cuestión que no se detienen muchos presidentes municipales o mandos a desmenuzar. Creo que desde el inicio, cuando los elementos de cadetes llegan a la academia, tú tendrías que hacer un desdoble de habilidades
no abandonarlos en la formación inicial, porque muchos municipios llegan y botan a sus elementos en la academia y de ahí no se vuelven a parar hasta que la academia te los entrega. Y no tienes registrado si ya comieron, si ya si faltó el instructor o no, si por el otro lado no tienes un tema de indisciplinas, la detección de liderazgos, un esquema desarrollado de la formación curricular que tenga cada uno de ellos. Y el tema también, Alberto, de las horas trabajadas, ¿no? Porque hay policías que se avientan trabajando 36, 48 horas sin dormir, mal alimentados, no hay un esquema de atención a la salud mental de los propios policías que también lo necesitan. Pero, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano? Hablamos de las policías municipales, pero están las policías estatales y está este bodrio terrible de la Guardia Nacional. ¿Qué le hace falta? Pues de entrada, número 1, rediseñar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque es el ente rector. Es de donde tendría que partir la política de seguridad para de entrada de ahí partir a poder hacer un esquema de planeación en la capacitación inicial, en la capacitación continua y por el otro lado, derivado de las cifras que te van generando las propias fiscalías, hacer un esquema de planeación para saber en todo caso si es que hubiere un financiamiento que se rumora que puede ser así para fortalecer a las policías municipales, cuánto le puede asignar a cada municipio o en todo caso si los municipios también tienen en orden sus finanzas y sobre todo sus policías, su organigrama municipal de policía, saber cuánto le puedes tú asignar de recursos. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo y hace poco que estuvo Bernardo León, él mismo lo podrá comprobar. Bajo su gestión en Morelia, pues casi el primer año acreditamos 80 millones de pesos para el tema de la capacitación en formación inicial y para armamento, para la compra de grúas, porque cuando se llegó a la administración no se tenía absolutamente nada, tenías 128 elementos para 1 millón de habitantes. Entonces, de igual manera se tuvo que empezar a formar de un momento a otro la Policía Morelia. Y de ahí partimos para que surgiera este nuevo esquema que llamó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es uno de los fundamentos que tiene el Secretariado y la Federación para poder regir el esquema. El problema de este reglamento, de esta ley, es que no tiene financiamiento asignado. Y ese es el grave problema que tenemos en la actualidad. Porque se ha apostado mucho por la Guardia Nacional como si fuera la gran respuesta, cuando más bien debería ser de abajo hacia arriba, ¿no? Como bien lo dices tú, como bien lo dice Bernardo León, efectivamente. Mi querido Alberto Guerrero Baena, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias, pero te pido que no te vayas. Vamos a una sección un poquito más entretenida. Va que va. Vamos a Bote Pronto. La dinámica es muy sencillo aquí en De Bote Pronto, mi querido Alberto. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, vamos a la número 1. Acción de ceder el territorio al control del crimen organizado. Gobernanza criminal. Sin más. Vamos a la número 2. Estrategia de entregar el control de la seguridad a las Fuerzas Armadas y debilitar a las policías locales. Autoritarismo. Muy bien. Vamos a la número 3. Política pública que cancela el programa de fortalecimiento a la seguridad municipal, el Fortaseg. Yo te la puedo resumir en inoperancia. Inoperancia. Vamos a la número 4. Decisión de ayuntamientos, pues de voltear a otro lado cuando se habla de fortalecer a sus policías. Ay, pues pudiera ser, perdona la expresión, pero valemadrismo. Pues es tu definición, mi querido Alberto. Y vamos a la número 5. Acción ciudadana de esperar demasiado del Estado y actuar poco a favor de su propia seguridad. Expectativas. Expectativas. Muchas gracias, mi querido Alberto, por platicar con las audiencias de Expediente CMN. Yo espero que podamos seguir platicando aquí en otra ocasión más. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, un gusto enorme estar aquí contigo en todo el Gracias, bienvenido. Esta siempre será tu casa. Gracias. Y nosotros vamos con más información. Y vamos a los cuentos 50 cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública. Cuentos 50 número 1. El gobierno federal presumió la creación de la Guardia Nacional como el mejor modelo policial. Sí, eso dicen, pero ¿qué creen?
Pues apenas 3 de cada 5 elementos de la Guardia Nacional ha aprobado el curso básico de policía. Este curso que dura apenas 6 meses de duración. Cuentos 50 número 2. Todos los gobiernos de todos los partidos, de todos los niveles, presumen que trabajan a favor de la seguridad. Pues sí. ¿Y qué creen? Pues que en México tenemos apenas 7 policías por cada 10,000 habitantes. Es decir, que cada policía tiene que cuidar a más de 1,429 personas. Pues por eso no nos cuidan. Solo para comparar, el Principado de Mónaco, que apenas tiene 40,000 habitantes, tiene 13 policías por cada 1,000 habitantes. España, Argentina, Uruguay tienen 5 por cada 1,000, 6 veces más que México. Más adelante regresamos con más historias de Cuentos 50. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. No le cambien. Hace muchos años hablábamos de que vivíamos en un país seguro, de que podíamos transitar por las carreteras e inclusive hablábamos de algunos lugares como grandes paraísos y hasta nos burlábamos de aquellos estados donde decíamos que no pasaba nada grave y que si una mosca zumbaba entonces ya era la noticia del día. Uno de estos estados es Colima, pero en los últimos años la capital de ese estado, Colima, y el puerto de Manzanillo, el lugar turístico más importante de la entidad, se han vuelto en los municipios no solamente más violentos del estado, son de los municipios más violentos del país. El estado de Colima atraviesa por una situación álgida en materia de seguridad. Sin embargo, son los municipios de Colima y Manzanillo los que encabezan las listas por violencia de alto impacto en el país y el mundo. Y eso pues tiene que ver con que la estrategia de seguridad, no solo en Colima, a nivel nacional desde el gobierno federal, ha sido una estrategia fallida, ha sido una estrategia que no da resultados y lo peor aún es que no recomponen esa estrategia, no recomponen el camino, pareciera que no les interesa. El municipio de Colima ocupa el segundo lugar en el ranking 2024 de las 50 ciudades más violentas del mundo, con 126.95 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Manzanillo ocupa el cuarto lugar con 92.17. Todo el mundo tiene miedo, la inseguridad sigue, todos los días hay balaceras, todos los días hay muertos, todos los días hay un montón de noticias negativas que nos mantienen en un ambiente pues de miedo, ¿no? De una sensación de inseguridad. Es triste porque ni Manzanillo, ni todo el estado de Colima, ni todo el país se merece lo que hoy está sucediendo con el tema de seguridad.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación identificó a Manzanillo como el municipio colimense con más alta incidencia de reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado. Lamentable lo de Manzanillo, venía de un gobierno que había generado una certidumbre, un ambiente de seguridad en el puerto. Pareciera que eso hoy ya no existe en el municipio, que hoy el municipio pues está entregado prácticamente al crimen organizado. La entidad cerró el 2024 con 750 homicidios dolosos, de los cuales 266 ocurrieron en Manzanillo, 243 en Colima y 241 en los demás municipios. Por otro lado, entre enero y febrero de 2025, en el estado se han integrado 3.919 carpetas de investigación por diversos delitos. 1.201 ocurrieron en Manzanillo y 1.125 en Colima. En este periodo fueron asesinadas 41 personas en Manzanillo y 17 en Colima. Karina Solano, Mega Noticias. Y esa es la realidad en Colima, donde te decía yo hace un momento, parecía que no pasaría nunca este tipo de asuntos. Pero nos vamos al extremo, casos como Veracruz, un municipio que en los últimos 15, 20 años ha ido de mal en peor con la violencia de grupos del crimen organizado. Veracruz encabeza la lista de homicidios de periodistas, por ejemplo. Y ahí la falta de fortalecimiento de sus policías municipales pues se relaciona con la falta de capacitación, la falta de dinero, la falta de equipamiento, todo esto que hemos estado platicando. Fortalecer las policías municipales de Veracruz es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Estas corporaciones enfrentan diversas carencias que limitan su eficacia y afectan negativamente la confianza ciudadana. En los últimos 6 años, en 30 municipios han sido intervenidas sus policías municipales por parte del gobierno del estado por diversos motivos. En Sayula de Alemán y Tejistepec, los elementos fueron desarmados y enviados a exámenes de control y confianza por presuntos nexos con el crimen organizado. En lo que va de 2025, ya durante la administración de Rocío Nale, en Camerino Zeta Mendoza, los 25 oficiales de la Policía Municipal renunciaron luego de que algunas de sus peticiones no fueron atendidas. Y recientemente desapareció la corporación en Fortín ante la solicitud del alcalde Gerardo Rosales. Policías municipales son los peor capacitados, los más mal pagados, que trabajan con menos prestaciones, no saben nada de políticas, de aplicación de protocolos, y la misma necesidad económica los hace presa fácilmente del crimen organizado. Una de las claras problemáticas es la falta de recursos, y es que en los últimos años el presupuesto para estas corporaciones ha sido menor, como es el caso de la desaparición del programa de fortalecimiento para la seguridad, situación que contribuyó a que se dejara de capacitar, equipar y certificar, además de mejorar los salarios de los elementos. Está ganando terreno el crimen organizado, las policías municipales no están fortalecidas, ya no hubo dinero para comprar patrullas nuevas, ya no hubo dinero para chalecos, para mejorar las condiciones laborales, que los fondos vinieran etiquetados y que dijeran, a ver, esto es para que compres patrullas, esto es para que les mejore las condiciones. La vinculación de algunos policías municipales con el crimen organizado y casos de abuso de autoridad se atribuyen a factores como la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión, bajos salarios y condiciones laborales precarias. Los municipios tienen que contribuir con la seguridad, así como los estados y la federación. Entonces, la policía municipal puede atender temas de prevención del delito, temas de proximidad. Fortalecer las policías municipales es crucial, ya que se trata de la primera línea de contacto con la ciudadanía. Una corporación bien equipada y capacitada no solo mejora la seguridad, también reduce la corrupción y comunidades resilientes frente al crimen organizado. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Y lo peor es que muchas veces a un policía lo corren de una corporación y lo terminan contratando en otro estado, y entonces pues no resolvemos nada. Y algo que está sucediendo es muy interesante, es en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora, porque hay policías que están teniendo que salir de la corporación simple y sencillamente porque no aprueban los procesos de evaluación. Al menos 14 elementos de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado podrían ser dados de baja o removidos tras detectarse que no cumplieron con los procesos de evaluación establecidos por las autoridades correspondientes por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. De acuerdo con la información obtenida por Mega Noticias, los procedimientos de control y confianza, que incluyen pruebas psicológicas, toxicológicas, de polígrafo, entorno social y desempeño, entre otros, no se completaron en su totalidad por ciertos agentes municipales. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, Víctor Hugo Enríquez García, dijo
que los elementos que no cumplan con los requisitos en los controles de confianza van a ser removidos. En otras ocasiones no se complementaron los procesos por cuestiones ajenas a la Secretaría de Seguridad Pública, pero en esta ocasión vamos a completar todo. Elementos que si no cumplen con los requisitos de los controles de confianza van a ser removidos. Estos procesos son obligatorios para asegurar que el personal policial cuente con el perfil adecuado, sea un elemento confiable y garantice su permanencia para desempeñar funciones de seguridad pública, y la omisión o no aprobación en la evaluación podría derivar en sanciones administrativas e incluso en la separación definitiva del cargo, de acuerdo con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mega Noticias, Flor Bolaños. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana. Esta semana estamos presentándote aquí mira, pues de Villafuerte. La imagen lo dice todo. Ya está lo necesario para una limpia, ¿no? Sergio Villafuerte de Grupo Milenio nos compartió este cartón y te ofrece una disculpa por anticipado porque iba a estar aquí en este programa, pero bueno, pues razones de trabajo le impidieron. Pero bueno, ahí está, una limpia necesitan los policías. Bueno, pues este es el cartón de la semana. Vamos a más cuentos 50. Cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político. Cuentos 50 número 3. Ya te decía que todos los gobiernos presumen que hacen de todo por la seguridad, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Que en 2020 el gobierno federal literalmente desapareció el programa de fortalecimiento de la seguridad municipal, que cada año aportaba 3.900 millones de pesos. ¿Para qué? Para capacitación, entrenamiento, equipamiento de las policías municipales, y lo peor es que no sabemos a dónde fue a parar ese dinero, que a la fecha serían unos 20,000 millones de pesos. Cuentos 50 número 4. Desde hace unos años, las policías preventivas municipales, estatales y la Guardia Nacional tienen facultades para investigar delitos. Dicen, bueno, pues ¿qué creen? Pues que hay que preocuparnos por la calidad de la investigación, pues si consideramos que el 90% de los policías municipales en México apenas concluyeron la preparatoria y no cuentan con certificación en áreas estratégicas como protocolos de primer respondiente, resguardo de escenas del crimen, cadena de custodia, técnicas de interrogatorio, en fin, mucho, y no tienen además esas capacitaciones, simple y sencillamente porque los ayuntamientos no tienen presupuesto para poder dar seguimiento a este tipo de capacitación. Bueno, pues terminamos con Expediente CMN de esta semana con una breve reflexión. En 2019, la entonces presidenta municipal de Metepec, Estado de México, se enfrentó a varias comunidades porque de manera unilateral quiso donar 1 hectárea de un parque público a la Guardia Nacional, que es que porque el expresidente se lo había pedido. Claro que era mentira, pero además alrededor de ese parque público en Metepec hay 12 escuelas de diferentes niveles y no hay vialidades para una correcta operación de unidades de emergencia. Colocar un cuartel de la Guardia Nacional representaba más un riesgo que un alivio. Un estudio presentado apenas recientemente por México Evalúa muestra, por otro lado, que 1 de cada 4 municipios no paga aguinaldo a sus policías. La mitad no les paga vacaciones, no les dan uniformes, 500 municipios apenas equipan a sus elementos y solo 100 les paga seguridad social. ¿Y así quién quiere ser policía? Estos son ejemplos, solamente unos ejemplos de que la seguridad pública no puede ni debe estar basada en decisiones políticas y menos en ocurrencias de personas funcionarias públicas que no tienen ni la más remota idea de lo que significa nuestra propia seguridad. Enfrentamos un déficit de policías, no hay suficientes y los que tenemos están mal preparados, carecen de equipo, de armas, de capacidad para enfrentar el crimen organizado. Y lo peor de todo es que esto abre la puerta a la corrupción, la falta de confianza especialmente a las policías municipales, aunque hay elementos que hayan demostrado su capacidad, pues terminan corrompidos por el crimen organizado. Y así, pues tenemos que aprender también a cuidarnos. Bueno, hasta aquí llegamos con Expedientes. Yo te agradezco muchísimo el favor de tu compañía en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez, a Roberto Gómez Santiago, que están al frente de este maravilloso equipo de producción. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te mantengas en esta pantalla de Mega Noticias, porque todavía tenemos mucho más para ti. Muchas gracias.